Fíjense, el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este viernes que el Servicio Eléctrico Nacional se ha restituido en casi todo el país, prácticamente todo el país, bajo los controles y protocolos de seguridad. Cabello, quien es también vicepresidente sectorial para Seguridad, Ciudadanía y Paz, manifestó que nuestro pueblo ha aprendido de tantos ataques e intentos de vulnerar sus derechos, que inmediatamente se activó, destacando que hay total tranquilidad en el país. Los organismos de seguridad siguen en patrullaje sin problema alguno. Pues bien, enfatizó además que este sabotaje contra el sistema eléctrico nacional en Venezuela es otra fase del golpe continuado contra este país. Al respecto, recordó que el presidente Nicolás Maduro le había advertido de este nuevo ataque criminal esta semana y este viernes, en el horario de la madrugada, fue ejecutado y se determinó el momento exacto de la situación de crisis, cuando ya había en las redes sociales una etiqueta con la expresión numeral sin luz en las cuentas de algunos voceros de la derecha que se pusieron entonces en evidencia. Como podemos observar, continúan las agresiones de la extrema derecha en medio de sus intentos frustrados por ejecutar un golpe de Estado. En esta oportunidad se registró un ataque al sistema eléctrico nacional a las 4:40 de la madrugada, hora de Venezuela, de este viernes. Las autoridades han logrado confirmar que se trata de los elementos de un ataque continuo de este sector de la oposición radical que busca llegar al poder a costa del pueblo. Y recordemos que el martes pasado el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció que estas agresiones ya se habían registrado en varias partes del país con el objetivo de castigar al pueblo. Asimismo, el presidente de Venezuela recalcó que estos ataques son financiados por la derecha internacional. Hoy más que nunca, 30 de agosto, día del ataque criminal fascista contra el sistema eléctrico, bienaventurados los que vieron y ahora creen, saben la verdad de que sobre Venezuela hay una conspiración permanente y un ataque de un sector fascista aliado con la derecha internacional, dirigido y financiado por el imperio estadounidense. Además, el presidente de Venezuela recordó los hechos ocurridos hoy y los comparó con los ocurridos entre marzo, abril, mayo y junio de 2019. Se preparó una guerra eléctrica brutal, en varias etapas, pero la más brutal de todas, con el carácter cibernético, entonces fue 7 de marzo, abril, mayo y junio 2019, en la era Guaidó. Todos recuerdan aquel 7 de marzo, era jueves, en la tardecita. Yo recuerdo que yo estaba con Silvia caminando por los próceres, haciendo ejercicio. Ya para entonces teníamos un sistema de ejercicio, de trabajo. Y me llegó la noticia, inmediatamente nos activamos. Era la era de la conspiración Guaidó, fracasada conspiración. Dirigida directamente desde los Estados Unidos, financiada por Estados Unidos. Ahora, estos ataques vienen desde hace semanas, no es algo nuevo, pero ¿de dónde vienen estos hechos? El presidente atribuyó el sabotaje a los ciberterroristas de Anonymous. Escuchen esto. Una cuenta llamada Anonymous, ya sabemos quién la operó, quién la contrató, quién financió, no digo más. Una cuenta Anonymous al servicio de la guerra del odio contra Venezuela, amenazó en varias oportunidades con un apagón nacional. Ahí tenemos uno de los Twitter que Anonymous saca ahora, no sale la fecha, ¿ves? Ese Twitter es del 7 de agosto y dice: pedimos excusa al pueblo de Venezuela por el ataque que recibirá el sistema eléctrico nacional. Esa es una cuenta totalmente reconocida como una cuenta anti-venezolana de la extrema derecha, propiciadora del odio fascista, pero además que trabaja directamente con la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, vamos a escuchar ahora, porque a través de su cuenta de Telegram,
El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, denunció el plan orquestado por la extrema derecha para atacar al sistema eléctrico nacional. El alto funcionario denunció que la oposición fascista en Venezuela amenazó con atacar al sistema eléctrico nacional debido a la debacle política que enfrentan, llevándolos a buscar el poder a toda costa, que resulta ser el principal afectado, el pueblo. Al mismo tiempo, Gil afirmó que el gobierno nacional responderá con firmeza a los planes desestabilizadores del ultraderechismo, garantizando la protección de los venezolanos y derrotando las acciones de estos criminales. Bueno, antes de seguir con este tema, debo recordarles que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado, mira que ha participado bastante gente respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a, digamos, a recontextualizarla para que participen más personas. Avanza el restablecimiento del sistema eléctrico en Venezuela tras el sabotaje perpetrado por la ultraderecha en la madrugada de este viernes 30 de agosto. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado-Nación frente a estos ataques? Tenemos varias opciones. La primera es incrementar la inteligencia social. La segunda, sanciones de acuerdo a la ley. La tercera, fortalecer la seguridad y vigilancia de las instalaciones eléctricas. Y la cuarta, todas las anteriores. Si aún no has participado, puedes hacerlo ahora a través de nuestra cuenta en Telesur TV en Telegram, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Muy bien, vamos ahora a seguir adelante y como es costumbre en nuestro programa, siempre buscamos a alguien que nos apoye para investigar más a fondo cómo se percibe estos hechos. Vamos a conectar telefónicamente a Jean-Paul Merz, que es internacionalista, nos acompaña desde Caracas. Entonces queremos hablar contigo. Jean-Paul, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo están las cosas por tu casa? ¿Hay luz o no hay luz? Bueno, hubo unos fallos intermitentes. Vivo fuera de Caracas, en los Altos Mirandinos, y bueno, ha sido una situación que ha habido ciertos saltos de voltaje, pero que es normal cuando se está recuperando, digamos, el sistema. Entonces estamos tomando las previsiones en cuanto a cuidar los electrodomésticos. Sí, bueno, fíjate tú que nosotros aquí ya en Caracas hemos percibido a través del reporte de nuestros corresponsales una gran, digamos, normalidad dentro de lo que cabe. No sé si viste hace rato a Rolando Segura y a Leonel Retamal mostrándonos varios aspectos de la ciudad donde, bueno, hay varios lados iluminados. Ahora, queremos analizar contigo cómo percibes el impacto de esta acción de hoy, porque según nuestra apreciación, aunque por supuesto generó cierta inquietud, no es como otras veces. Ahora la población de Venezuela parece que tomó esto con mayor inteligencia emocional y con mayor tranquilidad y siguió adelante, y el gobierno también tuvo capacidad para reaccionar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, hay una serie de aspectos a analizar al momento de evaluar qué es lo que ocurre con la situación eléctrica. Ahí se mezclan una situación de una situación de que por el bloqueo y por una situación de, digamos, de lo que sería el overcomplaining por parte de empresas europeas, algunos mantenimientos que tiene que hacerse a ciertas partes no se termina de hacer, sino que se hace, digamos, para tratar de prestar el servicio lo mejor que se pueda. Entonces, en ese sentido, hay unos sectores que se aprovechan de ello para tratar de generar eso sobre la población. Recordemos aquel tuit del entonces intento de presidente Guaidó cuando trató de amenazar al gobierno con más cortes, con cortes, digamos, que eran aún más fuertes de lo que fue hoy. Eso implica también que en la estructura de, digamos, de la prestación del servicio, existe también, lamentablemente, algunas personas que puedan haberse dedicado, digamos, a servir a una causa política contraria a los intereses del país, y también el hecho de que intenten algunas personas desde afuera tratar de sabotear la tranquilidad del pueblo venezolano. Al ver que fracasó, digamos, esa convocatoria en el mes para tratar de reavivar lo que era el intento de las guarimbas por parte de la derecha fascista que se niega a reconocer su derrota,
se trató de generar una zozobra en la población justamente en día de cobro, lo que me recuerda un poco, me hace recordar un poco a lo que ocurrió en el 27 de febrero de 1989. Me parece que, a mi parecer, ocurre que parte de los, digamos, grupos terroristas dedicados a generar una desestabilización en el país con objetivos políticos, ellos intentaron tratar de mover al pueblo hacia una situación porque no supieron realmente darle una lectura. Ellos no saben lo que es la idiosincrasia del venezolano, sino simplemente ven una serie de características y piensan que simplemente porque se dio una vez, se va a dar en otras circunstancias, en una circunstancia en que todo el mundo está claro que la revolución bolivariana es la que defiende a la clase trabajadora y que por tanto estos intentos de la derecha simplemente son para tratar de afectar al pueblo pobre y ellos lo saben. Y además es una derecha que abiertamente les desprecia. Entonces, se trata de una serie de situaciones de un mal, digamos, felizmente de un error de cálculo por parte de los terroristas que quedan de una vez en evidencia nuevamente de qué es lo que es su plan país. Simplemente destruir el país de no llegar al poder. ¿Por qué? Porque lo que les importa es eso, el poder, no la calidad de vida de los venezolanos. Jean-Paul Mertz está hablando con nosotros, es internacionalista, está en Caracas. Jean-Paul, ahora sí te estamos viendo, hace un rato estábamos vía telefónica, ahora sí te estamos viendo, qué bueno. Y bien iluminado además, yo diría que con exceso de iluminación por la parte de atrás. Pero bueno, bienvenido Jean-Paul. Mira, lo que estabas diciendo es muy interesante, pero sin ánimo de darle idea a los fascistas, a los conspiradores, ¿qué se les ocurrirá ahora viendo que no funcionó lo que ellos esperaban, que al desconectar el sistema eléctrico nacional, que por cierto lo hicieron por poco tiempo, la población no reaccionó? ¿Qué será que estaban esperando que los seguidores de María Corina y de Edmundo González salieran a las calles a desarrollar el caos y la anarquía, cosa que no ocurrió? Más bien la mayoría de los venezolanos, la casi totalidad de los venezolanos ya no quiere más sabotaje, no más violencia, no más conspiración. ¿Qué se les ocurrirá ahora? Mire, la verdad, ellos deben justificar, digamos, la inversión que a través de fondos como la NED o la USAID, la potencia imperial de los Estados Unidos, ha hecho para con ellos y también, digamos, la Unión Europea, algunos financiamientos que se hacen a través de ciertas ONG son desviados en realidad para generar, digamos, un fortalecimiento económico de la opción política opositora. En nombre de un fortalecimiento de la democracia, lo que se hace es fortalecer únicamente un bando político por intereses geopolíticos de Occidente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que pasa es que si no justifican esta inversión, hay una situación de coyuntura bien importante que son las elecciones en Estados Unidos para noviembre, ante las cuales incluso la Unión Europea se encuentra en vilo, se encuentra, digamos, ¿por qué? Porque hay una situación respecto a la continuidad o no de la guerra en Ucrania, hay una situación respecto a las medidas que se pueda tomar desde Estados Unidos entre apoyo o no a las ofensivas de Israel contra Palestina, y una serie de situaciones geopolíticas en el mundo que implican unos cálculos entre los cuales está el hecho de mantener una mayor, digamos, cautela para con Venezuela, lo cual debilita enormemente al sector fascista que no quiere reconocer los resultados electorales. ¿Qué ocurre? Ellos van a tratar de justificar, digamos, lo que es su visión, su narrativa golpista, tratando de generar una situación de malestar generalizado venezolano, que como ya vimos con la situación del apagón, no es una situación real, es una situación artificial, coyuntural, impuesta sobre ellos, porque en realidad lo que se trata es del hecho de que una situación presente desde el comienzo de la Revolución Bolivariana, que es que cada vez que la oposición pierde, canta fraude, aún cuando haya, digamos, toda una situación que demuestre la legitimidad de la victoria de la Revolución Bolivariana.
Jean Paul, tengo que despedirte, pero entonces en conclusión yo puedo precisar, de acuerdo a lo que has dicho, que políticamente o sociopolíticamente hablando, la oposición de la ultraderecha fascista está derrotada, sin embargo va a seguir intentando perturbar al país. Brevemente, porque tengo que ir a una pausa, Jean Paul, brevemente. Sí, bueno, es una derrota más en el camino hacia lo que es la aceptación por parte de ellos de una realidad que es que la revolución bolivariana llegó para quedarse. Gracias, Jean Paul, muy amable. Bueno, Jean Paul Mertz, analista internacional desde Caracas, Venezuela, ayudándonos a comprender las consecuencias de este intento de sabotaje eléctrico nacional. Vamos a hacer una pausa, nos quedamos aquí con ustedes, muy breve, porque tenemos mucho más de qué hablar aquí en El Mundo, desde el sur. Seguimos en El Mundo desde el sur, bueno, y ahora una etapa que considero yo interesante. Fíjense ustedes, vamos a conversar con la psicóloga de la Universidad Central de Venezuela, profesora Izalith Mateus Espíndola. Bienvenida, primero que nada. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vamos a hablar de psicología. Y aunque tú no eres psiquiatra, seguramente tienes algunas nociones acerca de algunos aspectos que vamos a tratar aquí. ¿Cómo está la salud mental de la oposición de la ultraderecha? Es decir, hicieron este intento de sabotaje eléctrico, pero deben estar desde el punto de vista emocional y psicológico muy afectados porque no se logró el objetivo de generar un caos, una anarquía, que la gente saliera de las calles a perturbar al resto de la sociedad. ¿Tú crees eso? Bueno, deben estar en primer lugar muy frustrados. Eso lo vimos con toda esa demostración inducida de odio, de rabia, de molestia, ¿no? Por supuesto que en este episodio de ataque al CEN, al Sistema Eléctrico Nacional, debieron tener mucha ansiedad, de estar muy ansiosos, y tampoco creo que sean muchos o que sea mucha gente la que esté realmente alterada en términos, como tú dices, psiquiátricos o psicológicos en relación a este episodio que acabamos de vivir hoy. Porque nos están vendiendo una realidad virtual que no se corresponde con la realidad real, ¿no? Entonces, los niveles de lo que se llamaba disociación psicótica tampoco llegan al punto extremo de desconocer lo que ciertamente ya la gente sabe y conoce que se produce, que son los ataques al sistema eléctrico nacional, los ataques a las comunicaciones, todo aquello que signifique dificultar el día a día y la cotidianidad, ¿no? Sí. Así que no creo que estén desesperados tanto. Bueno, doctora, yo quisiera que usted analizara a una paciente que acabo de traer acá, para que usted analice su conducta. Vamos a resaltar que en el 2023 la dirigente de extrema derecha, María Corina Machado, reveló que su plan era dejar sin luz y agua al pueblo de Venezuela. En su plan revelado, la dirigente extremista afirmó en un video difundido en redes sociales que se trataba de una estrategia para que el gobierno del presidente Maduro sintiera la situación de deterioro y tuviera incentivos para negociar. Sin embargo, el sabotaje eléctrico que dejó sin luz a una gran parte del país este viernes es una forma de emplazar al gobierno nacional y generar presión, estrategias que son promovidas por los intereses imperialistas. Vamos a escuchar esto. Una dirección política que tiene la tarea de coordinar lo que se hace adentro y lo que se hace afuera, rodear al secuestrador,
como se hace cuando tú tienes un secuestro con rehenes prolongados. Le cortas el agua, le cortas la luz, le cortas las armas, le cortas la plata. Y entonces cuando el secuestrador ve que cada día que pasa su situación se deteriora, que está rodeado, entonces es el secuestrador el que tiene incentivos para negociar. Es allí, en esa negociación de verdad, para que podamos los venezolanos liberarnos de estos criminales, en la que no solamente yo creo. Doctora, usted como psicóloga, ¿cómo ve este tipo de planteamientos? Bueno, así como ella plantea eso, estamos viendo el genocidio en Gaza, ¿no? Eso es lo primero. Hubo una operación en la que hubo una operación de Hamas después de 70 años de constante asedio y ataque a la población palestina, en la que hubo unos rehenes, y la decisión del gobierno sionista fue cometer el genocidio en Palestina, atacar a todo el mundo, niños, hombres, que ahorita lamentamos realmente la muerte de más de 38,000 personas, y niños y mujeres y ancianos, ¿no? Entonces, esa es una conducta claramente tipificada como sociopática, en el que le importa a la persona absolutamente nada lo que tenga que ver con la sociedad o con el colectivo. Hay un elemento fundamental en el comportamiento de esta señora y que yo quiero resaltarlo. Ella es un títere de los intereses imperiales, ¿no? Y el títere tuvo que sacar a otro títere, porque realmente, si fuera oposición venezolana, estaría en otra dimensión, no estaría provocando el sufrimiento de los venezolanos. Por lo tanto, yo considero que ella, en términos de lo que puede ser su patología, estamos hablando de una persona altamente narcisista, extremadamente narcisista. Lo dijo ella misma: sin mí no hay elecciones, sin mí no puede ser. Ella es la que va al frente sin lograr un diálogo con los diversos sectores de la oposición que adversan al chavismo, sino todo tiene que ser a la fuerza, porque tiene ese rasgo sociopático en el que no le interesa ni le importa absolutamente más nadie que ella misma. Sí, doctora, hablando de títeres, justamente hoy, 30 de agosto, se cumplía por parte de la Fiscalía la tercera citación al ex candidato presidencial Edmundo González, que no asistió, y no sería por el problema de la luz. Volvió a hacer caso omiso a la citación por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público extendió la citación del opositor hasta el 30 de agosto con la finalidad de rendir comparecencia en relación a los hechos que se investigan tras las elecciones del 28 de julio. El Ministerio Público advirtió que de no asistir se tramitaría la orden de aprehensión por considerarse peligro de fuga y de obstaculización de la justicia. Recordemos que González Urrutia no reconoció a la autoridad del Consejo Nacional Electoral, al cual intentó suplantar, ni a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora, psicológicamente hablando, y en este caso, ¿cómo lo analizaríamos? Este señor que se prestó para este juego, ahora está escondido. ¿Qué está pasando allí psicológicamente? Bueno, psicológicamente ellos están pegados a un juego de sus amos, de lo que son los grandes capitales. Ellos tienen que desconocer a todo lo que es la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que esto no es reciente, no es nuevo. Esta es como dijo el presidente, la versión 2.0 de un autodenominado presidente, que les ha salido muy mal. Y en términos psicológicos, este señor ha estado, por su historia, ha estado preparado para este tipo de acciones mercenarias. Recordemos que cuando él fue representante de Venezuela en El Salvador, fue responsable, organizó, era miembro de la CIA, lo que no se elimina nunca, y fue responsable del asesinato en una iglesia de cura de la persona, de la mujer, de la señora que ayudaba ahí en la sacristía, y de su hija, pues, ¿no?
Entonces, no estamos hablando de personas que tengan empatía con la sociedad, por eso el término de sociópata. No tienen empatía con el conjunto de la sociedad y que manipulan todos los elementos de la sociedad, como son las leyes, las instituciones, las medias verdades, las mentiras, manipulan a través de todo su arsenal y sus recursos para lograr sus propios fines, sus intereses, para salirse con la suya, por decirlo de alguna manera. Bien, doctora, hemos hablado con Izalip Mateus Espíndola, psicóloga, profesora de la Universidad Central de Venezuela, bueno, haciéndoles un análisis. Muchas gracias, doctora. Si quiere, se queda para que escuche la encuesta que hicimos y las conclusiones. ¿Ah? Hasta la próxima. Ya, hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, fíjense, entonces vamos a revisar la encuesta que hicimos. Avanza el restablecimiento del sistema eléctrico en Venezuela, como vieron esas imágenes que vieron ahí en vivo, muestran a la iluminación de Caracas, pero ¿qué debe hacer el Estado-Nación frente a estos ataques? Pusimos una opción que dice incrementar inteligencia social. 5% piensa eso. Otro 5% piensa que deben hacerse sanciones de acuerdo con la ley. Un 24%, es decir, prácticamente una cuarta parte, piensan que hay que fortalecer la seguridad y vigilancia de las instalaciones eléctricas. Pero 66%, es decir, 2/3 de la audiencia, piensa que son todas las anteriores. Bueno, vamos a ver si este mensaje lo escuchan quien tiene que escuchar. Bueno, vamos a hacer la conclusión de este tema. Bueno, como lo sabe la humanidad entera, la República Bolivariana Socialista y Chavista de Venezuela está en constante asedio. Y todo el planeta sabe que quienes están detrás de este permanente ataque no representan intereses democráticos ni a los más sublimes valores humanos. Les cuento que al contrario, se trata de las más perversas ambiciones de quienes intentan mantener la hegemonía del agonizante imperialismo desde Estados Unidos, usando y financiando a instrumentos humanos o títeres políticos de la ultraderecha, quienes aspiran una tajada de lo que aspiran a arrebatar al pueblo bolivariano venezolano, que justamente constituye el factor que no han podido controlar o dominar, porque está forjado con y por los valores antiimperialistas, anticolonizadores, independientes y soberanos de quienes tienen claro el legado de Simón Bolívar, un símbolo envidiable para el mundo desde el sur.